Hola, qué bueno que nos acompañas a esta sesión de Matemáticas para la Ingeniería 1 en Aula SEMS HD. Hoy abordaremos el tema de derivadas parciales para funciones que contienen más de una variable. Probablemente cuando escuchas la palabra derivada y varias variables suene complicado. Sin embargo, en este programa vamos a desafiar esa idea, ya que conoceremos el concepto de la derivada parcial, el método para calcularla y su interpretación geométrica. Así que sin más preámbulo, comenzamos. En este punto seguramente ya conoces bien la derivada de una sola variable. Sin embargo, en el mundo real hay muchas cantidades físicas que dependen de dos o más variables. Y esto trae como consecuencia en muchas ocasiones la siguiente pregunta. ¿Cómo afectaría al valor de una función un cambio en una de sus variables independientes? Para ejemplificar esto, consideremos un experimento químico donde la fórmula final depende de las cantidades que agreguemos de líquido verde, azul y morado. Y nos preguntamos, ¿cómo cambia la fórmula final si únicamente variamos la cantidad de líquido azul? La respuesta a esta pregunta la podemos obtener si realizamos el experimento muchas veces, manteniendo constante la cantidad de líquido verde y la cantidad de líquido morado, y cambiando poco a poco la cantidad que agregamos de líquido azul. Un proceso similar se puede seguir para encontrar qué tan rápido va a cambiar el resultado final dependiendo del cambio en el líquido azul. Este proceso en matemáticas se llama derivación parcial. El hecho de cambiar solamente una variable parece interesante, y el ejemplo anterior también nos indica que la derivada parcial puede tener aplicaciones en el mundo real. Sin embargo, antes de todo esto debemos tener clara la definición de derivada parcial. Acompáñanos a conocerla. La derivada parcial puede calcularse matemáticamente mediante la siguiente operación. Observa muy bien esta definición matemática. Puedes darte cuenta de que es prácticamente la misma que la definición para la derivada de una sola variable. La única diferencia es que ahora f depende tanto de x como de y. Pero para calcular el límite únicamente estamos utilizando una variable. Es la que aparece aquí como subíndice. En el límite, delta de x tiende a 0 y aquí también. ¿Qué pasa entonces con la segunda variable? Bueno, podemos entonces definir otra derivada parcial, la cual ahora depende de delta y. Esto significa que si tengo una función que depende de dos variables, puedo obtener dos derivadas parciales diferentes. Pero hay algo aún más importante e interesante que nos dice esta definición. Y es que cuando derivemos de manera parcial, únicamente lo haremos con respecto a una variable, mientras que el resto las vamos a tratar como constantes. Y todo esto aplica también si nuestra función depende de más de dos variables. Cuando realicemos derivadas parciales, debemos tener una notación específica para identificarlas. Si definimos a z como f de x, y, podemos escribir la derivada parcial de la función con respecto de x de las siguientes maneras. Nota cómo la d es un poco diferente a la derivada de una variable. También podemos colocar el subíndice x junto a la letra f o junto a la letra z, o podemos decir también derivada parcial de z con respecto de x. Y de forma similar lo hacemos con la segunda variable. Si nuestra función depende de una tercera variable, seguimos los mismos principios de notación para especificar la variable con la cual estamos derivando. Pero a veces también es útil evaluar el resultado de la derivada parcial en un punto, por ejemplo a, b. Y cuando hacemos esto, la notación
es la siguiente. Podemos colocar una barra vertical especificando en la parte inferior los puntos A y B donde vamos a evaluar, o en f subíndice x colocar a, b entre paréntesis. Y lo mismo hacemos para cualquier otra variable con respecto a la cual estemos derivando parcialmente. Parece que el cálculo de la derivada parcial no es tan complicado, ya que esta definición nos dice claramente que la operación es básicamente la misma que aprendimos en cálculo diferencial. Claro, por lo tanto, te invitamos a desempolvar tu formulario de derivadas, porque ahora nos disponemos a resolver derivadas parciales. En nuestros próximos ejemplos, veremos cómo realizar la operación de la derivada parcial y cómo evaluarla en un punto. El primer ejemplo consiste en encontrar las derivadas parciales para la siguiente función. Una función que parece un poco extensa, pero que aún así tiene soluciones muy sencillas cuando derivamos parcialmente. Para comenzar, calculemos la derivada parcial con respecto a x, lo que significa que x será nuestra variable mientras que y será tratada como una constante. En nuestro primer término, podemos hacer uso de una de las fórmulas más conocidas del cálculo diferencial, que nos dice que podemos sacar la constante de la operación y derivar únicamente la parte que contiene a la variable. En el segundo término, además de esta fórmula, podemos utilizar también la de x a la n, donde n es el exponente, y la derivada es igual a n por x a la n menos 1. Estas dos fórmulas pueden aplicar también para el tercer término, mientras que menos y más 1 serán constantes, y es bien conocido que la derivada de una constante siempre es igual a 0. Así podemos llegar sin mayor dificultad a la derivada parcial de la función con respecto a x, ya que para el primer término 2y es constante y si derivamos x con respecto de x, eso es igual a 1. En el segundo término derivamos x al cuadrado, que es igual a 2x, y multiplicamos por menos y cuadrada, que se quedó como constante. Y algo similar ocurre con el tercer término, donde la derivada parcial únicamente será 3 por y al cubo. Y este sería el resultado para la derivada parcial con respecto a la variable x. Ahora vamos a calcular la derivada parcial con respecto a la otra variable independiente que es y. Utilizamos las mismas fórmulas de la derivada anterior. Así, en el primer término, la derivada parcial de 2xy con respecto a y es únicamente 2x. En el segundo término obtenemos menos 2x cuadrada por y. En el tercer término 9xy cuadrada. Derivada parcial de menos y con respecto a y es menos 1 y la derivada de 1 es igual a 0. Y con este resultado terminamos el ejemplo número 1. Ahora en el ejemplo número 2 nos pide encontrar derivadas parciales, pero también evaluarlas en el punto 1, el logaritmo natural de 2. Esta será la función que derivamos, x por e a la xy. Si derivamos con respecto a x, nos pueden ser útiles las siguientes fórmulas. Derivada de dos funciones que se multiplican, u por v es igual a u por derivada de v más v por derivada de u. Pero también podemos ocupar la derivada de e elevado a la u. Y con estas dos fórmulas podemos encontrar la derivada parcial con respecto a x. Primero mantenemos a x y obtenemos la derivada de e a la xy. Si y es constante,
ese resultado es e a la xy por y. Después agregamos el signo de más y calculamos la derivada de x, que es 1, y multiplicamos por el resto de la función, que es e a la xy. Ahora debemos evaluarla en el punto 1,2. Esto es muy simple, ya que significa que debemos sustituir la x por un valor de 1 y a y por un valor del logaritmo natural de 2. Al realizar la evaluación en la derivada parcial y realizar las operaciones aritméticas, obtenemos un resultado de 2 más 2 logaritmo natural de 2. Y hacemos un procedimiento similar para la derivada parcial con respecto a y. Resulta ser más sencilla, ya que ahora la x es la constante y el resultado es x cuadrada por e a la xy. Si evaluamos en 1, logaritmo natural de 2, nuevamente debemos sustituir el valor de 1 en lugar de x y el logaritmo natural de 2 en lugar de y. Y como resultado final obtenemos un 2. Como habrás notado, cuando realizamos la evaluación de una derivada parcial, el resultado ya no es otra función, sino un valor numérico. Con los ejemplos anteriores nos damos cuenta que el cálculo es tan sencillo como el de la derivada con una sola variable, ya que básicamente utilizamos las mismas fórmulas y solo debemos identificar aquella variable con respecto a la cual derivamos. Correcto. Y aunque ya sabemos cómo calcular una derivada parcial, debemos parar un poco para analizar qué representa esta operación. Karina, ¿te imaginas saber sumar pero no saber lo que significa? No serviría de mucho. Por eso es que a continuación vamos a descubrir cómo interpretar a la derivada parcial. La derivada parcial tiene una interpretación geométrica muy útil. Vamos a observarla mediante un ejemplo. Si consideramos a z como una función que depende de x y de y en este caso tomamos a x cuadrada menos y cuadrada más 3 y obtenemos su gráfica, llegaremos a la siguiente superficie. Sobre esta superficie vamos a definir ahora un plano en y igual a menos 2. De manera general podemos llamar ese plano y igual a y subíndice 0. Contrastemos un poco los colores para observar mejor. Ahora podemos ver más claramente que en la intersección de la superficie y el plano se forma una línea curva. Sobre esta curva podemos ahora definir un punto, que de manera general podemos llamar x0, y0, z0. Y podemos trazar ahora una línea recta que sea tangente a la curva y que pase por este punto. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la derivada parcial? Para contestar esto, debemos recordar una de las definiciones de la derivada de una sola variable, la cual nos indica que la derivada representa la pendiente de la recta tangente en un punto. Y es justamente lo que tenemos ahora. Una curva, una recta tangente que pasa por el punto x0, y0, z0. Aunque hay que recordar que todos estos elementos se encuentran sobre el plano y igual a y0, que se intersecta con la superficie de la función original, de tal forma que la derivada parcial de la función con respecto de x, evaluada en el punto x0, y0, representa la pendiente de la curva en el punto x0, y0, z0. Y así la derivada parcial de la función con respecto a x y con respecto a y en este punto van a denotar las pendientes de la superficie en las direcciones x y y respectivamente. Como se puede observar, la derivada parcial representa la pendiente en una dirección de manera muy similar a la derivada normal. Esto sin duda es muy interesante. Así es. Ahora veamos un ejemplo que nos mostrará cómo calcular las pendientes en una superficie. En el siguiente ejemplo,
Debemos hallar las pendientes de la superficie en las direcciones X y Y en un punto específico. La función que tomaremos es la misma del ejemplo número 1. Si la graficamos, obtenemos esta superficie, donde tenemos marcado también el punto en el cual queremos encontrar esas pendientes. Afortunadamente, ya hemos calculado las derivadas parciales para ambas variables independientes, así que podemos continuar con el siguiente paso. El punto específico es 0.2 para X, 0.5 para Y y menos 410.100 para Z. Sin embargo, no debemos preocuparnos tanto de este valor tan grande, porque para encontrar las pendientes únicamente debemos evaluar para X y Y. Así, para encontrar la pendiente en la dirección de X, vamos a tomar la derivada parcial con respecto a esta variable y la vamos a evaluar en x0 y y0, que en este ejemplo es 0.2 y 0.5. Al sustituir valores y realizar las operaciones aritméticas correspondientes, llegamos a un resultado de 1.275. Este valor representa entonces la pendiente de la superficie en la dirección de X para el punto requerido. De manera similar, podemos obtener ahora la pendiente en la dirección de Y. Nuevamente tomamos la derivada parcial con respecto a esta variable y evaluamos en 0.2 para X y 0.5 para Y, y al sustituir valores y realizar las operaciones aritméticas llegamos a menos 0.51, que sería el valor de la pendiente en la dirección de Y. Ahora que tenemos claro estos conceptos, consideremos lo siguiente. Si esta operación se parece tanto a la derivada de una sola variable, ¿se puede ver también como una razón de cambio? Vamos a averiguarlo. La derivada parcial tiene otra interpretación física. Podemos verlas como tasas, velocidades o razones de cambio. No importa el número de variables independientes que tenga la función. Para ejemplificar esto, vamos a utilizar un paralelogramo, donde A minúscula será la longitud de los lados diagonales, B minúscula la longitud de los lados horizontales, y entre estos dos lados adyacentes se forma un ángulo que llamaremos θ. Aquí podremos notar que el área del paralelogramo dependerá de las longitudes A y B y también del ángulo θ. La fórmula que podemos utilizar es A por B seno de θ. Vamos a definir ahora un paralelogramo específico dando valores a las variables A, B y θ, por ejemplo 5, 10 y pi sextos respectivamente. Al sustituir estos valores en la fórmula, llegamos a un área de 25. Este será nuestro paralelogramo base. Sin embargo, ahora la pregunta es, ¿cómo afectaría el resultado del área un cambio en una sola de las variables mientras mantenemos las otras dos constantes? ¿Qué tan rápido va a cambiar el área si modificamos una sola de las variables mientras mantenemos las demás constantes? Para dar respuesta a este problema, podemos obtener las razones de cambio para cada una de las variables. Por ejemplo, si derivamos parcialmente el área con respecto a A minúscula, obtenemos B por seno de θ. B y seno de θ son constantes para esta derivada parcial, así que sustituimos los valores del paralelogramo original, 10 y pi sextos. Y este 5 representa la razón de cambio del área con respecto a A minúscula, es decir, qué tan rápido va a cambiar el área cuando modificamos la longitud A minúscula.
Un proceso similar lo podemos aplicar ahora con respecto a B. La derivada parcial del área con respecto a B es igual a A por seno de teta, donde A es igual a 5 y teta es igual a pi sextos. Así el resultado es de 2.5. Y hasta aquí podremos observar que un cambio en la longitud de A minúscula provoca un cambio más rápido en el área, comparado con el cambio en el lado B. Pero aún tenemos una variable más, así que calculemos ahora la razón de cambio del área con respecto a teta. La derivada parcial es igual a A por B coseno de teta. Al sustituir A igual a 5, B igual a 10 y teta igual a pi sextos, el resultado es 25 por raíz de 3, que es aproximadamente 43.3. Si comparamos este resultado con las razones de cambio anteriores, podemos notar claramente que este es el mayor. Así podemos concluir que un cambio en el ángulo provocará que el área cambie mucho más rápido. Derivar funciones con más de una variable definitivamente es fácil. Te invitamos a mantener activa tu curiosidad para seguir aprendiendo, investigando y aplicando este tema porque aún hay mucho por conocer. Si tienes alguna duda o quieres saber más sobre derivadas con más de una variable, te recomendamos que consultes a tu docente y revises el material adicional en este código QR. Escanéalo y encontrarás muchos contenidos interesantes. También visítanos en el canal de YouTube de Aula SEMS HD. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones, además de seguir las transmisiones en Facebook y por radio y televisión de Hidalgo. Recuerda siempre lo que dijo Galileo Galilei: la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Hasta la próxima.